Análisis. Este programa es apto para toda la familia. Su contenido no presenta escenas de sexo ni violencia. El Canal 9 no se hace responsable por las diferentes declaraciones de las personas o situaciones que se puedan presentar en nuestras producciones, ni tampoco respalda o se identifica con las mismas. Análisis. Política. Ciencia. Tecnología. Análisis. Un programa de Cableva TV. Cordial saludo, mi nombre es Iván Rodríguez y les doy la bienvenida a Análisis, un espacio de Cableva TV en el cual analizamos temas de interés para nuestra región y que va de la mano con invitados que nos ayudarán a entender ese tema desde sus experiencias y conocimientos. Y en el día de hoy hemos convocado un proyecto que nos ha llamado mucho la atención en un entorno que en el día a día puede ser complicado seguir el ritmo, y es en la economía. Pues varios conceptos y sobre todo en un lenguaje muy técnico en el que se puede llegar a conversar, puede generar alguna distancia que en la práctica puede ser un poco problemática si son conceptos que pueden afectar, por ejemplo, la venta de productos del agro o el comercio, y sobre todo en hacer una buena planeación financiera. Y para ello pues hemos invitado en el día de hoy al equipo de Economía para la People, que es un proyecto digital que ha ido con un lenguaje muy cercano al público, encontrar esa forma de explicar todos esos temas y sobre todo lograr conectarlos con el día a día de las personas para que de esa forma puedan tomar unas decisiones informadas. Entonces, para ello nos acompañan Angélica María Gómez, nos acompaña también María Camila González y por último también nos acompaña Valery Cifuentes Martínez. Entonces, con ellas les vamos a ir conociendo cómo fue el nacimiento del proyecto y algunas situaciones que han ocurrido en el camino que han logrado encontrar esos resultados. Precisamente vamos a empezar hablando con Angélica María Gómez, quien ella es la cofundadora del proyecto y está desempeñando el rol de directora editorial. Ella es periodista de economía, estudió periodismo en la Universidad del Rosario y se especializó en economía en la Universidad Javeriana. Ha tenido también una trayectoria como redactora de macroeconomía y ha cubierto las últimas 5 reformas tributarias que se han presentado en el país en medios como Primera Página, Dinero, Forbes y Cambio. Entonces, Angélica, gracias por aceptar esta invitación a Análisis de Cableva TV. Iván, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Entonces, Angélica, empezamos con un punto clave que es la forma como surge Economía para la People. Precisamente María Camila, en un tuit que publicó en esa fecha, comentaba que le generaba mucha incertidumbre todo lo que estaba ocurriendo en ese momento en el país. Entonces, empecemos hablando precisamente para contextualizar a nuestro público qué estaba ocurriendo en ese momento en el país y que, digamos, fue ese o es el origen de Economía para la People. Sí, pues recordemos que Colombia en 2019 tuvo un paro nacional que se frenó un poco por las fiestas navideñas, digamos, luego por la llegada de la pandemia. Y esta manifestación social se retomó en 2021, cuando ya se relajaron las medidas de confinamiento. Ahí es cuando además se presenta una reforma tributaria que es como esa gota que rebasa el vaso de inconformidad y de una serie de situaciones que estaban viviendo los hogares colombianos a partir de la pandemia y como decía hace un momento, pues desde antes que ya se han manifestado en 2019. Y ahí es cuando entra Economía para la People, ahí es cuando nosotras como periodistas empezamos a ver una desconexión a lo mejor como más notoria de lo que sabíamos que existía entre los medios en los que trabajábamos y esa audiencia especializada a la que se le hablaba con los mismos términos que los ministros, los altos funcionarios, los congresistas y los expertos en economía, versus este público que estaba en la calle manifestándose y al que lo que le estaban llegando y lo que estaba entendiendo era memes, cadenas de WhatsApp, videos y otro tipo de contenidos que difundían información falsa sobre lo que estaba pasando en el mundo, sobre lo que estaba pasando en Colombia y sobre varios de los puntos de la reforma tributaria que, digamos, no era la reforma ideal y a lo mejor pudo presentarse en otro momento,
pero pues que traía varias propuestas para mejorar esa situación social que estaba generando buena parte de ese descontento que generó las manifestaciones en el país. Entonces María Camila hace este trino que tú mencionas en lo que antes era Twitter, ahora X, y Valeria y yo le respondemos junto con otro grupo de personas. Le decimos, mira, a lo mejor se puede hacer por este lado, hay que desmentir esto. Bueno, de ahí sale un grupo, un chat con varias personas y de ahí entonces sale la idea de crear Economía para la People entre las tres. No teníamos idea que se iba a llamar Economía para la People, pero sí sabíamos que queríamos en redes sociales acercarnos con un lenguaje más cercano a gente a la que no le estaban llegando los medios de comunicación tradicionales para explicarles eso que estaba pasando en el mundo y de paso aprovechar ese espacio para contribuir, digamos, a la educación financiera del país. Y precisamente, Angélica, esa es una idea que destacó mucho de esa publicación a la que estamos refiriéndonos en este momento, que inclusive se ha notado en fechas recientes cómo ha aumentado toda esta situación de las noticias falsas. Entonces eso también ha hecho que en la conversación en general que se desarrolla en redes sociales sobre temas del momento, pues sea un terreno que podemos comparar mucho a la selva, un territorio donde es más la discusión que la conversación. Entonces, ¿cómo percibe, digamos, a nivel personal ese detalle? Es decir, que en medio de ese ambiente que últimamente se ha notado en redes sociales general, se empiece ese contacto para precisamente encontrar una forma que logre tumbar todos esa información falsa que termina al final afectando esa perspectiva que tiene el público sobre los temas que ocurren, en este caso, en la economía. Sí, pues creo que la similitud con una selva es bastante acertada. Digamos que en redes sociales, pues primero hay muchas redes sociales, ¿no? Y hay un exceso de información por ahí fluyendo y termina uno recibiendo lo que quiere, ¿no? Como que va moldeando sus gustos y la tecnología, el algoritmo va aprendiendo de sus gustos y le empieza a uno a mostrar lo que quiere y eso puede llevar a una polarización un poco más extrema. Ahí es donde entramos nosotras a decir, ok, las cosas no son blanco ni negro, y ya que todo se está moviendo por este canal, pues este es el canal en el que, al que podemos llegarle a la gente y entonces empezamos a decirle, vea, usted piensa esto podría tener sus cosas ciertas, digamos, sus buenas aproximaciones, pero este también es el punto negativo, entonces no es una cosa como de quién tiene la razón o quién no, sino de ver el paisaje completo, de explicarle a la gente por qué, digamos, una noticia en realidad es falsa o muchas veces lo que pasa es que la información no es del todo falsa, pero tampoco es del todo cierta. Entonces, nosotros ahí también entramos a decirle, vea, sí está pasando esto, pero no es la forma en la que lo están pintando. Esto tiene, de nuevo, sus puntos buenos, sus puntos malos. Lo que está pasando en realidad, nosotras hablamos siempre con una serie de expertos que están tanto de un lado como del otro. En realidad esto tiene muchos lados, ¿no? Entonces tratamos de recibir la mayor cantidad de información posible, de procesarla y de ahí sí presentársela al público y decirle, mire, nosotras hicimos por usted el trabajo de hacer una investigación juiciosa y decirle, no le vamos a hablar con las mismas palabras de los expertos que son complejas, sino que en su propio lenguaje le estamos diciendo, esta es la situación, estas son las aristas que usted puede tener en cuenta a la hora de formarse una idea sobre este tema en particular. Eso es cierto, Angélica. Y precisamente también, como hablábamos en la introducción, pues también usted ya tiene una experiencia con varios medios de comunicación que son reconocidos acá en Colombia y al mismo tiempo son tradicionales. Entonces, sé que hay también varios aspectos que, digamos, en su caso se tuvo en cuenta. En otras palabras, a partir de esa experiencia de lo que ocurría con trabajar en medios tradicionales, ¿hay algún apartado que, digamos, desde su experiencia se entró para aportar en lo que vino haciendo en esa etapa inicial la construcción de lo que ahora conocemos como economía para la people? Creo que las tres aportamos algo que es muy valioso y es ese entendimiento de cómo se estaban comunicando o cómo se estaban comunicando los medios tradicionales grandes con el público y cómo se ha roto un poco esa relación, un poco por desconfianza, por diferentes situaciones que han pasado, pero también por lo que hablamos ahora de las redes sociales, de la inmediatez, como de esta competencia de quién tiene la noticia primero y nosotras
traemos al proyecto esta perspectiva de vamos a esperar, vamos a hacerlo con calma para poder explicarle a la gente lo que está pasando y que esto no se convierta en una competencia de quién dijo algo más rápido que el otro sin necesariamente verificar esa información antes de entregarse a la persona y que luego la persona se vaya a dormir escandalizada porque le dijeron que pasó quién sabe qué y luego al día siguiente resulta que no, que eso no pasó en la realidad, que que sí hubo cierta situación, digamos, en la calle, pero que no fue tan grande como esos medios tradicionales le dijeron que fue, por ejemplo. Sí, eso es cierto. Ahorita pues la cuestión de la inmediatez, el quien adelanta la información que otro medio, pues son cosas que también han ido afectando y en esa parte de la conversación, ¿cierto? Sobre todo que tengamos los elementos necesarios para mantener una conversación muy aterrizada, ¿cierto? Y que no sé si también a la par con el cubrimiento de los temas ya en ese método de trabajo que tienen las tres como equipo, pues de alguna manera también los usuarios lo notan o lo expreso de otra manera, que ese proceso tranquilo, tomando en cuenta varias perspectivas, de alguna manera pues también cómo lo ha comentado el público al que ustedes se dirigen. De todos modos, estos son redes sociales y siempre hay gente a la que le gusta el trabajo que hacemos y otra gente a la que no. Y eso depende mucho en realidad de qué es lo que piensa la persona, ¿no? Y qué tanta razón le estamos dando o no a lo que piensa. Porque entonces, dependiendo del punto de vista que nosotras reflejemos o de la información que estemos dando, nos dicen que somos de derecha, que somos de izquierda, que lo hicimos mal o que lo hicimos muy bien, que deberíamos salir más a la calle, en fin, nosotros recibimos todo tipo de comentarios, pero creo que en general la gente ha valorado mucho el esfuerzo que hacemos de hablar en términos muy sencillos, muy simples, de cosas que pueden parecer muy complejas y que desde el colegio debieron enseñarnos y a las que les tenemos miedo, ¿no? Como por ejemplo, no, que me van a cobrar este impuesto, que ahora la leche no tiene IVA de 5%, sino de 19%, no, ¿cómo así? ¿Eso qué significa? ¿En cuánto más me va a subir el precio? Y luego si me hacen un descuento, entonces resulto pagando más o resulto pagando menos y esas cuentas como enredadas, por ejemplo, creo que la gente las ha valorado muchísimo, que nosotras les expliquemos cómo mejorar eso, cómo hacerlo sencillo y cómo pues incorporarlo a su vida diaria, ese conocimiento. Eso es cierto, Angélica. Pues justamente una pregunta que me surge en este momento y es, con tantos temas que a nivel Colombia en la economía ocurren, ¿hay alguno que recuerden como equipo que, digamos, haya costado un poco el lograr organizar la información y transmitir al público con el lenguaje que caracteriza a Economía para la People? Sí, creo que las cosas de las reformas han sido especialmente complejas, no solo por los términos que se manejan allí económicamente hablando, sino pues porque es un debate muy álgido, ¿no? Y con varios puntos de vista. Creo que también las cosas de presupuesto, de la deuda de la nación, ese tipo de cosas tienden a ser siempre como lo que está relacionado con Hacienda y con el Banco de la República tiende a ser mucho más complejo. Eso es cierto, y en especial considerando que ahorita, por ejemplo, en fechas recientes se ha estado abarcando casualmente esa palabra, posibles reformas que se están planteando desde una u otra posición. Entonces es comprensible que sea como en esa temática el corre-corre. Y ahora, digamos, con toda esa información, hablemos primero pues de esa parte, cómo está organizada la parte de trabajo en Economía para la People, quién se encarga de qué aspectos del proyecto y sobre todo cómo es ahora el proceso para organizar toda la información para ya hacer su posterior publicación. Pues lo bonito de esto es que las tres hemos descubierto muchas habilidades que tiene cada una y con base en eso nos hemos podido ir organizando. Entonces, por ejemplo, María Camila es una persona que le gusta mucho el orden y que se le facilita organizar las cosas, se le facilita mucho también hablar con la gente, como interactuar, conseguir nuevas
nuevas alianzas, entonces ella es la gerente, la directora administrativa, entre otras cosas, ¿no? Claro que hay varias tareas que nos compartimos entre todas. Valerie es una persona muy creativa, con un talento especial para las cosas de imagen, diseño y demás, entonces ella está detrás de toda la imagen y toda la parte creativa de Economía para la People, incluyendo los memes, las imágenes como las vemos en los carruseles de Instagram, los videos, que el emoji y demás. Y yo soy una persona mucho más ejecutiva. Yo tiendo a evacuar, digamos, las tareas que hay un poco más rápido. Entonces, por lo general, yo soy la que escribe los textos, por eso soy la directora editorial también. Y lo que hacemos es entre las tres igual revisar el contenido, hacer reportería, revisar luego ese contenido que se ha hecho, curarlo y ahí sí pasarlo a la etapa de diseño o de grabación y edición. Y luego para la publicación, pues también cada una tiene unas tareas muy específicas. Eso es cierto, Angélica, y llama mucho la atención esa distribución de roles que ayudan en conjunto al desarrollo del proyecto, ¿cierto? Entonces, pues, de antemano, pues, gracias por acompañarnos acá en esta conversación, y vamos ahora precisamente a hablar con... Entonces, pues, primero quiero despedirme de usted, de Angélica. Entonces, pues, muchas gracias por aceptar la invitación a este programa. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y precisamente vamos a aprovechar ese hilo con el que quedamos con Angélica para precisamente de ese trabajo coordinado de equipo que en proyectos de periodismo, en especial en entornos digitales, pues viene siendo un reto para que en conjunto a ese contenido que junto con su calidad logra un buen resultado y sobre todo para esa acogida del público, pues ahora viene el reto de la sostenibilidad, de cómo hacer que esos diferentes componentes de un proyecto ayuden que logre mantenerse en el tiempo y sobre todo con el cual también las personas que están detrás de ellos puedan tener la forma para ir cubriendo sus diferentes actividades. Y para abordar ese punto precisamente vamos a hablar con nuestra segunda invitada del equipo de Economía para la People, María Camila González. Ella es periodista económica, actualmente también es la directora ejecutiva del proyecto. Antes fue periodista del proyecto de La Silla Vacía, coeditora de macroeconomía en la revista Forbes de Colombia y periodista en los medios de El Tiempo y Portafolio. Entonces, muchas gracias, María Angélica, por aceptar esta invitación. Hola, Iván, muchas gracias por la invitación. Entonces, María Angélica, pues hay una pregunta que surge, digamos, en este apartado. María Camila, perdón. Tranquila, María Camila. Pues precisamente hay un punto que fue el que hablábamos hace un momento y es que las tres se distribuyen en diferentes puntos de lo que es el desarrollo de economía para la people. Ahora, recuerdo bien que hace algún tiempo en las redes sociales del proyecto se compartió una noticia que seguramente para el equipo también exigió mucha meditación para, digamos, esas metas que se han colocado en el proyecto y es de esos trabajos que desempeñaban cada una de manera paralela al proyecto. Se iba ya a enfocar todos los esfuerzos a economía para la people. ¿Cómo fue, digamos, esa experiencia de, digamos, saltar de lleno al proyecto en medio de esas inseguridades o dudas que pueden surgir, digamos, para alguien y que son comprensibles? Sí, bueno, ese fue un proceso, si bien nosotras tomamos esa decisión a finales del año pasado, bueno, realmente a mitad del año pasado, pero digamos que las tres entramos tiempo completo al proyecto en septiembre. Fue una decisión que tomamos casi que a principios del año, o sea, era algo que veníamos masticando de a pocos sobre el proyecto. ¿Y cómo fue, digamos, ese proceso? Digamos que Economía para la People y ahorita, pues, Angélica lo contaba, nació como una iniciativa como muy espontánea y en ese momento no teníamos como la ambición de, bueno, esto va a ser un proyecto gigante pues, que nos haga renunciar eventualmente a nuestros trabajos, sino veíamos eso como algo más lejano. Y fue el mismo proyecto, el crecimiento del proyecto que fue dándonos las pistas de, bueno, vamos a lanzarnos a un proyecto como este para que las tres, digamos, podamos dedicarle más tiempo y sacar el proyecto adelante, más allá de una cosa que hacíamos en segundo plano, pues más allá de lo que hacíamos en nuestros medios por los que nos pagaban. Entonces, claro, lo que pasó fue que
ya en ese momento llevamos como más o menos 2 años y medio, 2 años con el proyecto, 1 año como empresa, que ya estaba generando algunos ingresos que no, nosotras no habíamos buscado, pero que estaba generando esos ingresos y eso nos dio como unas señales de que era un proyecto que podía ser rentable o por lo menos monetizable y desde, pues con el que nosotras podríamos vivir. Entonces, contratamos una asesoría financiera que nos hizo una economista que nos dijo, bueno, ustedes tienen estas posibilidades, estos son los escenarios en los que ustedes se enfrentan y nosotras dijimos, bueno, ya con este plan más o menos hecho, ya con los números sobre la mesa, dijimos, bueno, es hora de renunciar porque la apuesta que nosotras queremos hacer como proyecto de vida, o por lo menos que era una oportunidad o es una oportunidad importante para las tres, para nuestra carrera profesional. Entonces fue un proceso obviamente de mucha incertidumbre y angustia. Todavía este es un proceso en el que uno se encuentra todos los días de, bueno, el búsqueda de recursos, ¿no? Una cosa es ser empleado que recibir un sueldo al mes y otra cosa es conseguir esos recursos. Pero en eso estamos y estamos contentas con la decisión. Obviamente fue difícil, pero bueno, estamos contentas con lo que eso ha significado. Y hay una cosa que me llama mucho en esa descripción, Camila, que hace de ese proceso de, digamos, dar el salto completo a apoyar, o más bien a desarrollar la economía para la people, y es como esa sensación de nervios, pero también como esa oportunidad para no solo darle más fuerza al proyecto, sino también a nivel de cada una, en fortalecer habilidades y sobre todo con ese otro punto que es igual de importante, ese panorama financiero con el cual ya a partir de esas rutas que se encontraron en ese análisis, pues tomar la mejor decisión, ¿cierto? Entonces hablemos primero de ese punto, digamos, durante ese ejercicio, pues, ¿cuáles son como esos retos a los que se han estado, digamos, involucrando para, a partir de esa experiencia y de esos conocimientos que han ido adquiriendo en el camino, han ayudado ahora para el desarrollo de economía para la people? Bueno, yo creo que los retos son varios. Uno es, digamos, como organización, funcionar como una empresa o como una organización que funcione bien con todos los procesos, que podamos nosotras cumplir pues las metas que nos proponemos, que funcionemos también como equipo, que trabajemos en la comunicación entre nosotras también y con el equipo. Ahora ya somos 5 personas dedicadas full time o tiempo completo al proyecto, más allá, o sea, nosotras tres y 2 personas más, una de diseño y otra de video. Entonces es como buscar esos espacios en los que podamos ser mejores como equipo, tener más ideas, innovar y pues obviamente responder con las cosas del día de uno. Ese es un reto, digamos, como organización. El segundo que creo que es el más importante es la sostenibilidad, y esa es una discusión constante que creo que no se va a acabar y es, bueno, eh, hasta qué punto dependemos de una sola fuente de financiación, cómo buscamos otras fuentes de financiación, porque una de las estrategias pues de nosotras y en general de los medios para ser independientes y pues ser sostenibles es diversificar las fuentes de ingresos, que no tener una sola fuente de ingresos, entonces es buscar nuevas fuentes de ingresos, desarrollar como otras líneas que nos puedan permitir tener esa independencia, porque nosotras sí nos preocupamos por que lo que hacemos pues cuente con una credibilidad, que esté curado, que sea contenido bien hecho. Creo que ese es como un reto importante. Y en esa línea que se deriva de la sostenibilidad, pues buscar más recursos para crecer como equipo, y que eso nos permita hacer más y mejor contenido, llegar a otros espacios, explorar otras cosas e innovar. Entonces, ese es como parte del reto ahorita que tenemos nosotras. em, y creo que eso es como lo principal. Y hay otras que son más pequeñas que creo que es a lo que nos enfrentamos nosotras y son como a esas brechas de género de alguna manera o como estereotipos alrededor de, claro, nosotras somos tres mujeres que además no somos economistas sino periodistas económicas, somos jóvenes, y eso pues
digamos que estamos en un entorno que es el de economía y el económico, que está normalmente, digamos, ocupado por hombres de cierta edad, ¿no? Entonces también es nosotras llegar como con una cara joven, nueva, mujeres, entonces eso también es como parte del proceso de creernos nosotras el cuento, como empresarias, como periodistas también y emprendedoras, como parte de este proceso también. Ujú. Entonces, Camila, entremos en ese apartado, es decir, de ahora cómo han sido esas respuestas que han ido organizando hasta el momento para lograr esa sostenibilidad. Cuando uno mira las redes sociales de Economía para la People, además de los contenidos que crean ustedes directamente, han empezado, digamos, a notarse esa apuesta que han hecho organizaciones, entidades bancarias o universidades para el apoyo, digamos, del proyecto. Es por mencionar uno de los puntos, pero me gustaría conocer en detalle cómo ha sido esa respuesta para, digamos, ese proceso de desde diversas fuentes encontrar ese sostenimiento para Economía para la People. Bueno, sí, efectivamente, entre las principales fuentes de ingresos de nosotras en este momento son esas alianzas que hacemos con organizaciones para hacer pedagogía sobre ciertos temas. Esa es como en este momento la principal fuente de ingresos y hay otras fuentes de ingresos que estamos explorando nosotras que tienen que ver más con nuestra relación con la gente, es decir, que la comunidad nos apoye de varias maneras y ese es como un trabajo que estamos haciendo. Otra cosa que ya hacemos también, que es otra fuente de ingresos, son las charlas, conferencias, pequeños cursos que hacemos, pues ya digamos de manera privada, por ejemplo, con algunas organizaciones, empresas y esa pues también es una fuente de ingresos para nosotras como la pedagógica y pues todo lo que está relacionado con pues las redes sociales que pues ya es público lo que sale allí. Y el reto precisamente es ese, como que esas otras fuentes que están, pues que ya existen o que están surgiendo, pues tomen una relevancia y pues estén como a la par de esta fuente de ingresos relacionada con organizaciones. Ahí el reto es que nosotras no funcionamos, por ejemplo, como unas influencers, realmente somos un medio nativo digital, pero claro, como estamos en redes sociales, pues sí llegan como empresas a decirnos, no, miren, pueden promocionar este producto, este servicio, no sé qué. Nosotras no lo hacemos porque creemos que la gente, más allá de decirle o sea, más allá de recomendarles un servicio o un producto, creemos que es importante que la gente aprenda y sepa cómo funcionan esos productos, que sepa cómo funciona una tarjeta de crédito, por ejemplo, pues como por dar un ejemplo, y que esa información sea más valiosa, incluso que saber que alguien lanzó algo nuevo a lo que puede apuntarle. Entonces, nosotras como parte de nuestra filosofía es que la gente tenga más herramientas para tomar decisiones informadas en varios ámbitos, con su bolsillo, pero también en la democracia. Em, entonces, esa es como parte del proceso que nosotras hacemos pues para hacernos más sostenibles. Y hay un apartado, Camila, que digamos ahí en ese quisiera ahondar y es el mantener como esa independencia, ¿cierto? Y que en eso incluso hay esa transparencia de cara también a su público, porque cuando uno mira más detalles del proyecto, cuando digamos hay esa posibilidad que para alguna colaboración o para algún tema muy puntual de colaboración de marca, ustedes son muy transparentes en ese aspecto, es decir, que es muy claro esa parte de la independencia editorial. ¿Cómo han notado ustedes ese mantener sobre todo esa posición para, digamos, mantener esa transparencia de cara al público para Economía para la People? ¿Ha sido muy fácil o ha tenido, digamos, sus retos particulares en lograr ese objetivo? Sí, pues nosotras desde de entrada y también creo que tiene que ver cómo nacimos, que siempre ha sido inicialmente y el espíritu, aunque en este momento pues sea un proyecto que monetiza, el espíritu inicial de Economía para la People era sin ningún ánimo de lucro, de ninguna manera, y en ese sentido la manera en la que hemos hecho periodismo y sacamos los contenidos, pues mantiene esa esencia. ¿Y cuál es la esencia? Que mostramos diferentes caras de un asunto para que la gente pueda entrar a debatir sobre un tema
sí hay como unos puntos que nosotras defendemos, por ejemplo, como el de la equidad, como el de lucha contra la desigualdad, en fin, estos temas, pero en general nosotras, nuestra posición es la de entregarle a la gente todas las aristas posibles sobre un tema. Em, También hay un ejercicio periodístico, digamos, juicioso y riguroso detrás, en el que por cada contenido hablamos con tres personas, tres, cuatro, cinco personas que nos ayuden a entender un tema, personas con diferentes visiones y a partir de escuchar esas visiones nosotras nos sentamos y escribimos los contenidos o bueno, hacemos los guiones para los videos, en fin. Entonces de eso es como parte de, obviamente ha tenido sus retos porque claro, como decía Angélica hace un rato, hay gente que cree, o sea, porque estamos diciendo que un tema es de una, funciona de una u otra manera, entonces es por eso que estamos a favor del gobierno o en contra, o somos, mejor dicho. Entonces, eso ha sido parte como también de esa discusión y es que plantear debates no necesariamente es como, como defender una visión o la otra, sino que queremos es que la gente pues pueda debatir sobre ciertos temas. Entonces ha sido como parte del proceso. Obviamente hay comentarios, como contaba Angélica, pues de un lado y del otro, pero lo que nosotras hacemos es hacer como investigación sobre ciertos temas y llegar lo más cercano al, o estar lo más cerca a la verdad o a lo que creemos que es como más tangible o que se puede demostrar con evidencia, es parte como de nuestro proceso. Bueno, María Camila, entonces son como esos detalles los que llaman mucho la atención conocer de lo que es ese tras escena de Economía para la People. Entonces, pues muchas gracias también por contarnos desde su perspectiva también cómo ha sido el desarrollo de este proyecto que ha logrado encontrar un público y sobre todo un público que ha sido muy receptivo con toda esta información que ustedes como equipo desarrollan. Sí, este ha sido un proceso interesante para las tres y creo que definitivamente ha sido ha sido unos años de mucho crecimiento. Ya en abril cumplimos 3 años y ha sido pues un proceso en el que hemos crecido personalmente, pues nuestra carrera profesionalmente. Y yo creo que eso nos ha dado, creo que a las tres unas habilidades que no teníamos, hemos podido explorar también cosas que nos gustan o que no, y eso pues también ha sido parte del proceso, ha sido bastante satisfactorio y bueno, estamos contentas de seguir trabajando por este proyecto y pues que ojalá sigamos creciendo y podamos tener más personas en nuestro equipo que nos apoyen. Esperamos que así sea, María Camila, muchas gracias. Y precisamente como hemos visto hasta el momento en nuestra conversación con el equipo de Economía para la People, pues son varios los retos que ocurren para lograr encontrar sobre todo diversidad de voces que nos ayuden como público a entender esto que ocurre en el país y sobre todo cómo nos afecta personalmente, pero también el mantener una independencia editorial con el cual dar esa transparencia de cara al público y que logre que, sobre todo, más allá de un interés económico, válgase la repetición de la palabra, que se tiene muy presente a cómo esa información tiene un impacto en el día a día de una comunidad que se ha ido trabajando con constancia. Y precisamente para ahora abordar cómo es esa parte de los contenidos, vamos a conversar con la tercera integrante del equipo de Economía para la People, quien es Valery Cifuentes Martínez. Ella está en esta parte creativa de todo eso que encontramos en las redes sociales de Economía para la People, y ella también es periodista especializada en el cubrimiento de temas económicos y financieros. Fue periodista económica en Bloomberg Línea, Forbes Colombia y el medio portafolio del El Tiempo. Y también estuvo apoyando a la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, que mejor conocemos como Asubancaria. Entonces, gracias Valery también por aceptar esta invitación a Análisis de Calidad TV. Gracias Iván a ustedes por la invitación. Tanto María Camila
como Angélica pues han dado puntadas de lo que es precisamente ese trabajo que hacen las tres en equipo para que la forma como se cuenta, por decir así, esa información económica en el lenguaje de la gente, pues es un trabajo que es muy colaborativo. Pero fue, digamos, fácil en esos primeros momentos encontrar esa voz del proyecto, o más o menos cómo fue en ese momento para decir esta va a ser la forma como nos vamos a expresar en nuestro público y lograr al mismo tiempo esos proyectos con los cuales nació Economía para la People. Pues la verdad fue como un ensayo a prueba y error. Nosotras no teníamos en mente primero crear un medio de comunicación que surgiera en las redes sociales, entonces no teníamos muy clara la idea de crear un medio, ¿no? Pero sí queríamos acercarnos a la gente de una manera más parchada, llamamos nosotras, como más relajada, sin perder rigurosidad, sino mostrarles que la economía parece el coco del país, pero que realmente si uno se lo explica en lenguaje sencillo, pues tiene mucho más que ver esos temas de país que lo que uno creería que no. Entonces, para responder a la pregunta, nosotras pensamos, de cierta manera nos pusimos en los zapatos de la gente común y corriente a la que le queríamos llegar. Y dijimos, ¿de qué manera nos gustaría a nosotras o a nuestros familiares o amigos que les explicáramos de economía? Sabíamos que no iba a ser el lenguaje técnico como súper sofisticado que manejan en los ministerios, en el gobierno, los técnicos, entre otras personas expertas, sino más como cuando uno le está explicando algo de economía a un amigo o a una amiga. Entonces, eso nos permitió relajarnos un poco en términos del uso del lenguaje. Al comienzo tuvimos algunos, digamos, retos porque usábamos diminutivos, entonces decíamos, se va a quedar sin plata, la platica, cosas así. Y la gente decía en redes como, ay, pues me gusta que nos expliquen como así súper desmenuzado, pero no usen diminutivos porque me hacen sentir que soy una persona boba, que no entiendo. Entonces fue como, ok, listo, no, pues esa no era nuestra intención, sino que a veces uno en el diario vivir usa palabras así con diminutivos. Entonces fuimos adaptando también el uso del lenguaje según nos iban dando retroalimentación, y a medida que lo seguimos haciendo ya fuimos encontrando esa voz que tiene Economía para la People, con dichos populares, Spanglish, pero cuando usamos, digamos, por ejemplo, palabras en inglés, solemos escribirlas como se escuchan en español, no tanto como se escriben en inglés. Entonces, eso nos ha ido caracterizando en medio digamos, de la creación de este proyecto, y bueno, a la gente realmente le ha gustado la manera en la que se informa y a la vez también puede entretenerse con los contenidos. Pues no es aburrido como leer, saber de economía, sino más bien depende de la manera en la que uno la muestre. Y ese apartado, Valerie, me llama mucho la atención porque es algo que en los medios nativos digitales es ese punto característico, es decir, que siempre hay esa retroalimentación con el público para conocer cómo reciben una información, o incluso esos comentarios que ayudan a que el resultado pues mantenga esa consistencia, ¿cierto? Pero sé que también han ocurrido momentos en los cuales, digamos, algún comentario, obviamente hecho desde el respeto del público, pues ha ayudado también a mejorar alguna cosita en ese trabajo que han hecho en Economía para la People. ¿Recuerda algún caso que precisamente logró ese objetivo? Que un comentario desde el respeto del público ayudó a que alguna cosa que se estaba organizando en ese momento en el proyecto, pues tuviese un mejor resultado. Pues digamos que puntual el ejemplo que ya les mencioné, como de las palabras, o de pronto nosotras empezamos a hacer memes, y la gente quedaba como, pero mucha gente no entendía el contexto del meme, y de cierta manera eso nos ayudó a migrar, no solo a hablar del meme cuando es, digamos, hacemos solo un meme cuando es un meme como un chiste generalizado, no sé, que así soy yo cuando estoy a fin de mes, no sé, y sale una vaca flaca o algo así. Pero cuando es, digamos, queremos hacer memes con información que puede ser más bien como técnica o que requiere un contexto,
leer a la gente a veces que nos decía como no entiendo bien como la realidad del meme, nos hizo de cierta manera migrar a lo que nosotras llamamos meme noticia. Y entonces es mostrarle a la gente un meme o varios memes relacionados a un tema y después explicarle en pequeños slides qué pasó, como desarrollarle un poquito el tema y qué se viene. Entonces, eso además de que uno se puede reír del contexto y pues de la historia, puede a su vez informarse. Entonces, es una manera distinta sí, de consumir la información económica y también como estar enterado de la coyuntura del país. Entonces, Valerie, pues digamos haciendo ya ese repaso de lo que ha sido hasta el momento, pues esa interacción con el público y la acogida de los resultados, pues ahora ya una pregunta más personal es, bueno, ahora haciendo la retrospectiva, como lo comentaba hace un momento María Camila sobre ya ese tercer aniversario de Economía para la People, a nivel personal, Valerie, ¿cómo nota entonces esa acogida del público, ese cumplimiento, no tan cumplimiento, sino más bien el cómo han ido avanzando esas metas que tienen un primer momento de ayudar a entender de forma muy simple la información, pero que al mismo tiempo ayude a romper esas falsas noticias que pueden terminar afectando esa perspectiva y la opinión que tienen las personas cuando toman alguna decisión desde democracia o también desde su día a día? Entonces, ¿cómo nota esa evolución que ha tenido el proyecto en estos ya 3 años prácticamente? Claramente hemos crecido un montón en redes sociales y a medida que uno se va dando a conocer mucho más sobre el proyecto, asimismo llega gente que lo apoya o lo que se conocen también como los haters, ¿no? O bueno, la gente que pone contenidos no tan positivos. Digamos que nosotras en general consideramos que ha habido un crecimiento de la audiencia importante y asimismo como mantenemos la esencia de economía para la people y es, digamos, no importa por más grande que nosotras lleguemos a ser o estemos, siempre sus dudas van a ser nuestras historias, de hecho ese es nuestro eslogan. Entonces, consideramos que hemos seguido aportando para que este espacio sea un espacio seguro para la gente que pueda hacernos preguntas sin importar si son consideradas bobas para una persona técnica o el resto, sino que decirle, ok, esa pregunta que usted tiene es válida, se la respondemos directamente o da para, no sé, desarrollar un post o un video. Entonces, eso nos ha permitido a nosotros, además de crear como un espacio seguro con la audiencia, poder hacer un trabajo co-creativo, porque realmente muchas de las preguntas de la gente nos sirven de insumos a nosotros para continuar desarrollando contenidos y asimismo crecer. Y esto además le ha mostrado a la gente que Economía para la People es alcanzable, por decirlo así. Nos pueden hacer preguntas y vamos a tener respuestas en la mayoría de casos. Entonces, ha permitido crear como esta cercanía entre la audiencia y Economía para la People. Y tanto ellos como nosotros sabemos que podemos expresarnos en un lenguaje como muy cercano, como si fuéramos amigos, y creo que eso se ha mantenido en la esencia de Economía para la People. En términos de crecimiento personal, para las tres ha sido súper importante el proyecto, porque como ya lo mencionaba Angélica, nos ha permitido de cierta manera explorar y explotar esas habilidades que teníamos y que de pronto no estábamos pudiendo explotar del todo en los medios de comunicación tradicionales para los cuales trabajábamos. Y pues los hemos venido poniendo en práctica en este proyecto para hacer que crezca mucho más. Entonces, resaltaría principalmente esas dos cosas. Voy a aprovechar ese punto que comenta Valerie sobre esa colaboración que ha ocurrido con el público y sobre todo esos resultados que ha traído para Economía para la People, porque también ha tenido su buena acogida precisamente en las más reconocidas entidades
que manejan esos temas. Por ejemplo, el segundo puesto en la categoría de periodismo financiero que tuvo Asobancaria en el 2023, también un premio que recibieron en el 2022 por parte de la Asociación de Periodistas Económicos, y en ese mismo año, el 2022, un reconocimiento como blogueras del año de parte del Ministerio de Hacienda, que es en líneas generales como esa cabeza de todos esos temas que a nivel de económicos nos definen en el país. Entonces, ahora desde esa otra perspectiva, esos reconocimientos que han recibido hasta el momento de entidades de mucho peso en el ámbito económico también, ¿qué les ha traído a ustedes en el sentido de ese reconocimiento que precisamente personas que son estudiosas del tema tienen sobre proyectos como Economía para la People? Pues de cierta manera esos reconocimientos, como su nombre lo indica, reconocen la labor que estamos haciendo desde Economía para la People, que no necesariamente la economía se tiene que comunicar con el lenguaje ultra técnico para que sea, digamos, preciso y riguroso, sino que pueden haber distintas alternativas de llegarle al público, que creo que a la final es lo que algunos, no sé, entidades, gobiernos, centro de pensamiento han intentado como acercarse un poco más a la audiencia, pero digamos que mantienen esa barrera del lenguaje, y es algo que Economía para la People pudo romper, ese lenguaje, y poder expresarle a la gente a través de ejemplos cotidianos, a través de chistes, a través de dichos populares, a través de memes, de GIF, de, bueno, un montón de cosas, que la economía no es ese coco que nos pintan, digamos, cuando leemos en la economía, en los medios tradicionales, que a veces se mantiene el lenguaje técnico y por ende la gente no entiende, y cuando uno no entiende prefiere como alejarse porque qué pena, yo no entiendo de eso, de pronto no estoy capacitado para opinar y demás. Entonces es chévere ver que esas organizaciones y entidades, de alto peso en el país en términos económicos apoyan el desarrollo de Economía para la People, y además porque, Economía para la People, digamos que también nació con el objetivo de democratizar el acceso a la información económica, porque de nada sirven los datos públicos como así en el DANE está, los datos del desempleo, pero si la gente no sabe cómo interpretarlos de cierta manera, o qué quiere decir que bajó el desempleo, pero subió la tasa o bajó la tasa global de participación, como eso a mí que me afecta, entre otras cosas, pues le hace falta, digamos, al país trabajar un poquito más en eso, en democratizar ese acceso a la información, y Economía para la People, lo está ayudando a desarrollar, y esa es otra de las cosas que, pues, que valoran desde estas entidades de alto peso en el tema económico. Entonces, Valerie, ya para finalizar, entonces, si después de esta conversación alguien quiere conocer más sobre Economía para la People, ¿en qué espacio en redes sociales las pueden encontrar? Sí, lo importante es mencionarle a la gente que People se escribe como suena en español, es P-I-P-O-L. Entonces nos encuentran en las redes sociales, en YouTube, en TikTok, en Instagram, en X, que antes era Twitter, incluso en Google, en nuestra página web como Economía para la People. Y ya saben, nos pueden escribir directo, revisamos un montón, Instagram y los mensajes, pero también tenemos un correo electrónico que es info@economiaparalapeople.com. Entonces, Valerie Cifuentes Martínez, gracias por acompañarnos en Análisis de Cableva TV. Muchas gracias, Iván, por la invitación. También queremos extender ese agradecimiento a Angélica María Gómez y a María Camila González, porque a partir de esa conversación que hemos tenido con ellas tres, podemos resaltar varios puntos que son de gran interés para cuando queremos acercarnos a esos temas económicos. Primero, ese trabajo en equipo, no solo dentro del equipo de un proyecto, sino también con la comunidad y el público en redes sociales, ese entorno que describíamos como una selva, que con esos ejercicios ayudan a que las conversaciones sobre temas que nos afectan
afectan en el día a día puedan tener más tranquilidad y sobre todo tener muy claro cómo influyen en aspectos desde la canasta familiar, el mercado que hacemos para el almuerzo, también la gasolina con la que podemos desplazarnos, sea en carro o en bus, y también en esos aspectos que muchas veces pueden estar alejados. Entonces, proyectos como Economía para la People logran ese propósito, tener una cercanía con el público, practicidad en el tema y sobre todo tener una buena forma en la cual tener esa sostenibilidad que les permita durar en el tiempo. Entonces, con estas conclusiones cerramos este episodio de análisis de Cableva TV. Recuerden que si se perdieron algún detalle de este programa o consultar más actualidad de nuestra región, pueden visitar las redes sociales del canal que aparecen en pantalla. Mi nombre es Iván Rodríguez y de la mano de todo el equipo les agradecemos su compañía y nos encontramos en otra oportunidad en análisis de Cableva TV. Análisis. Política. Ciencia. Tecnología. Análisis. Un programa de Cableva TV. Este programa es producido por Cableva TV. Más proyección, más televisión.